puerta de la esquina. Halloween, Samhain, difuntos, lo llames como lo llames, los que practicamos la magia, la brujería, la hechicería, para nosotros es el año nuevo de las brujas. Es decir, esa noche celebramos pues que dejamos un año atrás con sus cosas buenas y sus cosas malas y comenzamos un año nuevo, que evidentemente se supone que lo que queremos atraer son cosas buenas y cosas bonitas a nuestra vida. También esa noche, pues como he dicho en muchos vídeos que ya he publicado años anteriores sobre esta fecha, pues existe esa fina barrera, fina frontera entre los dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces vamos a hacer este ritual en el que vamos a pedir, pues eso, que todo lo malo que hemos tenido en el año anterior desaparezca de nuestra vida, el año nuevo que comenzamos, los que nos dedicamos a la magia, nos traigan cosas buenas y cosas bonitas, y además aprovechando esa fina barrera que vamos a tener esa noche, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, pues para que nuestros guías, nuestros ancestros, esa energía que va a acompañarnos esa noche, pues le dé fuerza a este ritual. Vas a necesitar 2 velas, pueden ser 2 velas de miel, 2 velas blancas, 2 velas rojas, también 2 velas naranjas. Ya ahí te tienes que dejar llevar por tu intuición, la que sientas, el color de las velas que sientas que quieres hacer, o que tengas o que te sea más accesible, pero esos son los colores que puedes utilizar. ¿Por qué utilizamos 2? Pues por la dualidad que tiene esa noche. Como te he dicho, dejamos atrás todo lo malo y queremos que nos vengan solo cosas buenas. Y además tenemos esa frontera que divide esos dos mundos, el de los muertos y el de los vivos, y es por eso por lo que vamos a usar 2 velas. Ahora bien, de elementos vegetales vamos a utilizar 3, porque el número 3 o los números impares pues representan más la parte espiritual y esa noche la queremos tener muy potente y muy activa. Por eso vamos a utilizar 3 elementos vegetales. Uno va a ser la corteza de naranja, una corteza de naranja seca. También una rama de canela, más grande, más pequeña, pero una rama de canela. Y yo voy a utilizar una rama de pino. El pino me va a ayudar a que todo eso negativo que me ha pasado en el último año quede ya en el olvido. La canela me va a traer amor, trabajo, protección, y la naranja la voy a utilizar simbolizando la suerte que quiero en el nuevo año. Si no tienes posibilidad de tener pino, puedes utilizar eucalipto, roble, cualquier ramita de un árbol que sea limpiador y protector. Bueno, pues de estos 3 ingredientes vamos a coger un poquito, no mucha cantidad, no hace falta mucha cantidad, y en un mortero lo metemos un poquito de la rama de pino, una pizquita de la rama de canela y un poquitín de la naranja. Lo machacamos un poco. No hace falta que queden en polvo, el objetivo es que los 3 ingredientes se integren entre sí. Y le agregamos un poquito de aceite de oliva o un aceite vegetal que tú tengas. Un chorrito, tampoco hace falta mucho. Lo remueves, lo mezclas. Vale. Y ahora esta mezcla es la que vamos a utilizar para consagrar las velas. Con un objeto punzante, pues escribes tu nombre. Una va a simbolizar todo lo que quieres quitar de tu vida. Entonces tienes que escribir tu nombre desde la base hacia la mecha, para que según vaya llegando el fuego de la llama, vaya eliminando todo eso negativo de tu vida. Y en la otra es lo que quieres atraer a tu vida en este nuevo año, pues tienes que escribir tu nombre completo desde la mecha hacia la base. Pues con esta mezcla que has hecho, unges primeramente el nombre, si lo has escrito desde la mecha hacia la base en ese sentido, y con el resto de aceite que te queda en la mano la consagras. Si es la vela con la que vas a quitar todo lo negativo, mientras la consagras te vas visualizando cómo eso negativo
que te ha pasado pues ya se ha solucionado, ya desaparece de tu vida y ya no te va a volver a preocupar. Y en la otra vela, en la que simboliza todo lo que quieres atraer de tu vida, pues igual te mojas los dedos, la consagras y te visualizas pues cómo será este nuevo año cuando ya todos esos problemas ya no existen, ya no forman parte de tu vida. Bueno, pues una vez que tienes las velas consagradas, hacemos lo siguiente. Colocas las dos velas juntas y entre las dos velas la rama de naranja, la rama de canela, y el pino. Y esto pues con un trozo de una cuerda de fibra natural que tú tengas, lo atas justo por la mitad. Lo atas fuerte y le haces un lazo. Solo un nudo o dos para que se mantenga sujeto y un lazo. Pues esta es la vela de la noche de las brujas, que me gusta hacer una vela. Aparte que cuando las velas, aunque estemos utilizando en esta vela ya velas hechas, pero cuando se aderezan las velas, la verdad tiene una fuerza, tiene una energía que, como si fueran lámparas maravillosas, nos conceden todo lo que les pidamos. Pues con esta vela ahora pues tenemos que hacer el ritual. El ritual, pues ya sabes, sobre un altar, porque los rituales se deben hacer sobre un altar. No creo que un cocinero hace un pollo sin un horno. Bueno, pues nosotros necesitamos un altar para cocinar nuestros rituales. Y como todo ritual, pues tienes que escribir tu petición. Bueno, pues en un trozo de papel blanco escribes dos peticiones. Una con todo lo que tú quieres que desaparezca de tu vida y otra petición con todo lo bueno que quieres que venga a tu vida. Y con esas dos peticiones nos vamos al altar. Montas tu altar a tu gusto, a tu manera, como a ti te guste, y en un caldero. Y si no tienes caldero, pues puedes usar un recipiente de barro o un recipiente metálico. Pero sí te aconsejo que utilices algo profundo, porque esta vela, cuando las prendas las dos y la llama empiece a quemar el pino, la naranja, la canela, pues evidentemente va a salir mucho fuego. Entonces algo profundo para que con este ritual pues no haya peligro de incendio ni tengas ningún otro problema. En el centro del caldero mete tus peticiones y encima colocas la vela. Prete las dos velas con cerillas de madera y dejas que las dos velas se consuman por completo y que dentro del caldero pues se termine de quemar el pino, la canela, la naranja, las peticiones, todo. Pero no lo apagues, no lo retires hasta que no se consuma totalmente por completo. Pues una vez que ya se haya consumido totalmente por completo, los restos de este ritual los debes tirar a la naturaleza. Puede ser en el jardín de tu casa, puede ser fuera de tu casa. Ahí, como te digo, muchas veces déjate llevar por tu intuición, pero al tener elementos de la naturaleza, evidentemente hay que devolverlos a la naturaleza. Pues mientras estés haciendo este ritual, piensa la noche que es, esas energías que van a estar acompañándote y acompañando tu ritual. Aprovecha para hacerlo pues con la fuerza de esa noche, con esas energías que te van a acompañar, y hacerlo con mucha fe. Y a todos los brujos y brujas que seguís este canal, os deseo un año nuevo maravilloso. Y lo que te digo siempre, que le des un like, que te suscribas, y si no has activado la campanita, pues actívala, y así te avisa en tu dispositivo la próxima vez que yo suba un vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso.